Mi nuera se levantó durante la lectura del testamento y declaró que me excluiría de la herencia de 100 millones de pesos de mi esposo. Me quedé allí rígida como una piedra, sin una sola lágrima. Había cuidado de Antonio cuando ya no podía caminar, solo cuando perdió 15 kilos en solo 2 meses, cuando gemía de dolor en las madrugadas. Ahora ella actuaba como si yo nunca hubiera existido en su vida. Pero cuando el abogado empezó a reírse con sorna, todo pareció cambiar. ¿Qué había ocultado Antonio antes de partir? ¿Y por qué se sentía como si estuviera susurrando desde el más allá? Me quedé sola en el jardín después del funeral viendo cómo los últimos invitados se iban en silencio. Sus autos Jaguar y Audi desaparecían gradualmente por el camino arbolado en Colonia del Valle. Dejaron atrás tazas a medio terminar, sillas plegables y el aroma penetrante de los lirios blancos. Pero nadie pensó en regresar para preguntar si necesitaba que me llevaran a casa. Ni siquiera Gabriela. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les enseñen a protegerse cuando los familiares intentan aprovecharse, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos dan herramientas para defendernos y nunca permitir que nos hagan sentir pequeños. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta saber que cada historia llega a personas valientes que no se dejan. Ella había organizado todo, por supuesto, desde las coronas de flores, importadas, hasta la proyección de fotos en pantalla gigante, incluso las tazas de porcelana con el emblema familiar. Todo era perfecto de una manera que te hacía sentir como un estorbo en tu propio duelo frío, impecable y calculado al segundo. Antonio lo habría odiado. Solía decir que los funerales deberían ser desordenados. La gente debería llorar fuerte, contar chistes malos, olvidar sus paraguas. Debería sentirse auténtico, Sofía. La muerte ya es lo suficientemente falsa. Pero esta ceremonia no era así. Parecía un espectáculo ensayado, donde yo me sentaba a ver el acto final de una obra a la que no me habían invitado, y mi rol había sido eliminado silenciosamente del guión. Cuando entré de nuevo en la casa, nuestra casa, Gabriela ya estaba recogiendo las carpetas de la mesa del comedor, la misma mesa donde Antonio y yo habíamos celebrado 40 Navidades, donde habíamos recibido a dueños de empresas y funcionarios, donde él me había pedido matrimonio con el anillo de su abuela. Carraspeé para hablar, pero ella no levantó la vista. Solo siguió apilando papeles como una máquina precisa, sus uñas perfectamente arregladas, golpeando ligeramente contra las cubiertas de cuero. Luego dijo sin voltear, con esa voz pulida durante años como directora: continuaremos con el procedimiento legal la próxima semana. Ya lo arreglé con la oficina López y Asociados. Son los mejores en herencias grandes, sin mencionarme, sin preguntar qué quería yo, sin reconocer que había pasado los últimos 5 meses durmiendo en una silla de hospital, junto a la cama de Antonio, mientras ella estaba ocupada volando a conferencias en Cancún y Los Ángeles firmando contratos, mientras su suegro se marchitaba. Quería creer que era estrés o dolor, o quizás simplemente no sabía cómo hablarme ahora que Antonio ya no estaba para mediar entre nosotras. Habíamos tenido una relación cortés durante años, no íntima pero respetuosa, o al menos eso pensaba. Pero entonces me entregó una cajita de terciopelo azul marino con el nombre de Antonio, grabado en oro. Sus dedos apenas rozaron los míos al pasármela, como si temiera contagiarse de mi viudez. Me pidió que te diera esto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Habló de ti en el hospital. Dentro había un alfiler de corbata, solo una pieza plateada con las iniciales AR, grabadas sin notas, sin explicación. Antonio tenía cajones llenos de cuadernos encuadernados en cuero español,
y cartas escritas a mano con pluma estilográfica. Solíamos escribirnos notas incluso cuando estábamos en la misma casa. Pequeños mensajes de amor que dejábamos en los libros del otro en el espejo del baño pegados en la cafetera. Buenos días, mi reina. El café está listo, y tú eres la razón por la que me despierto sonriendo. Antonio querido, las flores del jardín están floreciendo como mi amor por ti cada día. Pero al final, después de 40 años de matrimonio, después de construir juntos un imperio de restaurantes, después de superar la pérdida de nuestros padres y la traición de socios, todo lo que recibí fue un alfiler de corbata. Ni siquiera uno que usara frecuentemente. Gabriela sonrió cortésmente y se alejó con ese andar seguro forjado en pasillos corporativos, como si eso fuera el fin, como si hubiera cerrado el libro para ambas y no quedara nada más por leer. Esa noche me senté en la cocina con una taza de café que se enfriaba lentamente en mis manos. La cocina que remodelamos hace 4 años, donde Antonio insistió en instalar una isla de granito raro, porque Sofía merece cocinar como una reina. Y por primera vez, desde que Antonio murió, sentí que no pertenecía al hogar que construimos juntos. Las paredes aún olían a su loción Aftershave Chanel, que le regalé en nuestro aniversario 35. Sus libros de negocios y biografías de empresarios seguían apilados en el pasillo, marcados donde dejó sus pensamientos a medias. Pero era como si mi nombre hubiera sido borrado silenciosamente de cada habitación como un borrador invisible que pasó por nuestra historia compartida dejando solo sus huellas. Me dije que quizás estaba pensando demasiado. Quizás solo estaba cansada, agotada por los meses de hospitales, quimioterapia, noches en vela escuchando su respiración irregular. Quizás el dolor me hacía paranoica, pero algo en mí había cambiado esa tarde. Había un frío en el aire que no podía identificar, un silencio que no era solo ausencia, sino algo intencional. Y no era solo del dolor por Antonio. Se sentía como si me hubieran excluido silenciosamente de la historia, como si todos hubieran recibido un nuevo guión, excepto yo. ¿Alguna vez has mirado alrededor de tu propia casa y te has sentido como una extraña, como una invitada que se ha quedado más de lo debido? Eso es lo que sentí esa noche sentada en la silla donde había desayunado durante décadas, y eso era solo el comienzo. La invitación llegó 3 días después, en forma de un email frío y formal, enviado por la secretaria de Gabriela, no por ella directamente. El asunto era Administración de Patrimonio, reunión urgente programada. Miré fijamente la pantalla de mi tableta por un rato, sin saber si sentirme ofendida o solo entumecida. El tono era como el de citar a un proveedor con facturas pendientes. La reunión estaba fijada para el miércoles a las 9 de la mañana en las oficinas de López y Asociados en Chapultepec. Se requiere puntualidad. Sin mensaje personal, sin esperanza de que estés bien, sin reconocer que acababa de perder al amor de mi vida. Solo hora y lugar como una cita con el dentista. Esa mañana me desperté a las 6 como había hecho durante 40 años de matrimonio. El lado derecho de la cama seguía intacto. Las almohadas, exactamente como Antonio, las dejó la última vez que durmió en casa. Antes de que la enfermedad cardíaca se llevara sus últimas fuerzas, me vestí con cuidado. Un traje negro de El Palacio de Hierro que Antonio me regaló en nuestro aniversario 35. Te ves como la presidenta de nuestro matrimonio, me dijo besando mi mejilla. Llegué 5 minutos tarde. El tráfico en Avenida Reforma estaba caótico y me detuve 2 veces en el camino, insegura de si debería ir, si debería llevar un abogado propio, si debería haber preparado algo. El elevador se abrió a un área de recepción que exudaba riqueza discreta. Pisos de mármol, arte moderno en las paredes, olor a eucalipto,
mezclado con tinta de impresora y algo que olía a poder y exclusividad. Una secretaria joven no mayor de 25 años me miró como si no esperara a alguien como yo. Quizás esperaba a alguien más joven, más moderna, más a la altura de los clientes habituales. Me alisé el abrigo y la seguí por un pasillo diseñado para intimidar. La sala de juntas era impresionante. Mesa de madera africana que podría alimentar a una familia por meses, sillas de cuero italiano, ventanas del piso al techo, con vista a la ciudad. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave pero definitivo. Había 7 personas alrededor de la mesa larga, todas en trajes oscuros que costaban más que el salario mensual de muchas familias mexicanas. Reconocí ante algunos el contador principal de Antonio, el administrador de propiedades, un par de ejecutivos del banco que manejaban nuestras cuentas principales. Gabriela se sentó en la cabecera, donde Antonio solía sentarse en este tipo de reuniones. Su cabello recogido en un moño apretado sin un cabello fuera de lugar, sus ojos fijos en un pila de carpetas gruesas frente a ella. No se levantó cuando entré. No dijo hola. No ofreció un abrazo o palabras de consuelo como se esperaría de una familia política. Solo asintió ligeramente un movimiento casi imperceptible que decía: «Siéntate allí». Tomé el asiento del extremo. Era la única silla vacía colocada estratégicamente, lejos de las carpetas, lejos de las tazas de café, humeante en porcelana, lejos del centro de poder de la mesa. Nadie me pasó un paquete de documentos, nadie ofreció una bienvenida o condolencias. Me senté con las manos cruzadas en el regazo observando. Era la única persona en esa mesa sin plumas, sin papeles frente a ella, como espectadora de su propia vida. Gabriela carraspeó con la precisión de alguien acostumbrada a dirigir salas de juntas como albacea legal del patrimonio de Antonio Ramírez. Comenzó y su voz cortó el silencio como un bisturí. Los guiaré a través de la distribución de bienes según el testamento final notariado. Su voz era aguda, profesional, como si estuviera liderando una reunión trimestral en lugar de discutir el desmantelamiento de la vida que construimos juntos. Me senté en silencio sintiendo el peso de cada palabra. Era la única en la habitación sin pluma para tomar notas que parecía no tener un rol definido en este teatro donde mi vida se repartía como acciones en la bolsa. Gabriela enumeró los activos con la eficiencia de un auditor. Las acciones de la cadena de restaurantes que Antonio fundó hace 20 años cuando aún trabajábamos desde una pequeña oficina en Guadalajara. Los fondos fiduciarios en 3 bancos diferentes, números abstractos, hasta que recordabas que representaban décadas de trabajo, de 14 horas diarias. Habló de las 2 propiedades comerciales en Puerto Vallarta alquiladas a cadenas hoteleras internacionales y la participación parcial en el viñedo Valle de Guadalupe que Antonio compró con amigos del club. Propiedades que yo había visitado, decisiones de inversión, en las que participé, contratos que leí y firmé. Luego, sin cambiar el tono, soltó la bomba. Antonio había transferido el control principal del fideicomiso familiar a ella 5 meses antes de su muerte. Parpadeé 1, 2, 3 veces. No era posible. No podía ser verdad. Yo había manejado ese fideicomiso con Antonio por casi 15 años. Yo era quien revisaba los estados de cuenta mensuales, coordinaba con los administradores, sugería las inversiones más exitosas. Antonio nunca había mencionado transferir el control a Gabriela. Nunca hubo una conversación, una sugerencia, ni siquiera un comentario casual. Era como si me dijeran que había cambiado de nacionalidad, sin decírmelo. Gabriela siguió leyendo sin pausa como si anunciara el clima. Sus ojos recorrían los documentos con eficiencia mecánica, escaneando códigos de barras, leyendo asignaciones como si listara inventario de un almacén.
Las acciones de la cadena de restaurantes Ramírez y Asociados se transferirán a una sociedad administrada por el Albacea. Las propiedades en Puerto Vallarta mantendrán su estatus de alquiler bajo la nueva gestión. La participación en el viñedo se liquidará y los fondos se depositarán en la cuenta fiduciaria principal. Mi nombre no aparecía. Página tras página, decisión tras decisión. Mi nombre permanecía ausente como si nunca hubiera existido en la vida de Antonio. Al final, después de 35 minutos de lectura monótona, un asistente joven que parecía incómodo preguntó lo que nadie más se atrevió. ¿Y la parte correspondiente a la señora Ramírez? El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, incluso la respiración controlada de Gabriela. Ella apenas levantó la vista de sus papeles. Sus palabras salieron limpias, frías, finales. No hay asignaciones restantes para ella, según el archivo testamentario actual. Así de simple. Sin contacto visual, sin explicación, sin reconocer que hablaba de la mujer que había dormido junto a Antonio por 40 años. Solo la versión legal de ser borrada de la historia. Sentí un calor extraño subiendo por mi espina dorsal, como si mi cuerpo reaccionara a una amenaza que mi mente aún procesaba, pero mis manos permanecieron quietas en mi regazo. No dije una palabra, no grité, no exigí explicaciones. La habitación quedó en silencio por un segundo demasiado largo. Los demás intercambiaron miradas incómodas, pero nadie cuestionó la declaración de Gabriela. Nadie preguntó cómo era posible que la esposa de 40 años no tuviera participación en la herencia que construyeron juntos. La reunión continuó como si nada, como si acabaran de anunciar un cambio en el tipo de café de la oficina, no que habían eliminado a una viuda de la herencia de su esposo. Cuando terminó, esperé pacientemente a que todos se fueran. Los vi recoger sus portafolios de cuero italiano, ajustar sus corbatas de seda, murmurar despedidas profesionales. Gabriela empacó su maletín lentamente, casi como si esperara que dijera algo que montara una escena que le diera una razón para llamar a seguridad, pero no lo hice. Me levanté con la dignidad que Antonio siempre admiró en mí. Me ajusté el pañuelo que él me regaló en Madrid y salí de esa sala sin mirar atrás. Abajo el aire de octubre me golpeó las mejillas. No lloré, ni siquiera me sentí triste, aún solo vacía, como si hubiera visto una versión de mi vida, doblada cuidadosamente, en documentos legales y archivada bajo el nombre de otra persona. Gabriela no solo había reclamado el poder en esa habitación, había reclamado la narrativa, la casa, la historia, los 40 años de matrimonio. Había hablado sobre mi silencio, y nadie, absolutamente nadie, cuestionó su autoridad. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, con el ruido del tráfico de Chapultepec zumbando a mi alrededor, una frase se repetía en mi mente, como un mantra cruel. No hay asignaciones restantes para ella. Ya no era la viuda de Antonio Ramírez, ya no era cofundadora de nuestro imperio familiar, ni siquiera una línea en los documentos. Según la ley, según estos papeles, no era nada. Llegué a casa y me senté en la oscuridad durante horas esa tarde. No quería encender las luces. La penumbra parecía apropiada, como si mi nueva realidad necesitara sombras para ser procesada. El silencio dentro de la casa era más fuerte que cualquier conversación que pudiera soportar. Cada objeto me recordaba lo perdido. El sofá donde Antonio leía el periódico cada domingo. La máquina de café que programaba para que estuviera lista cuando yo despertaba, las fotos familiares, donde ahora solo veía ausencias. Aún no había desempacado las últimas cosas de Antonio del hospital. Su bastón plateado descansaba junto a la puerta trasera donde lo dejó la última vez
que regresamos de su sesión de terapia cardíaca. «Ya no lo necesito en casa», dijo con esa sonrisa débil que me partía el corazón. «En casa tengo a Sofía para apoyarme». No lo había movido desde entonces. No podía. Como si mover ese bastón fuera a admitir que nunca regresaría a necesitarlo. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba sumida en un silencio pesado, abrí el cajón del escritorio en el estudio de Antonio. No fue una decisión deliberada. Mis manos actuaron antes de que mi mente consciente las alcanzara. El cajón chirrió con ese sonido familiar que había oído miles de veces durante nuestro matrimonio. Antonio solía decir que necesitaba aceite, que algún día lo arreglaría. Yo siempre respondía que me gustaba así, que ese sonido me tranquilizaba. «Significa que estás en casa trabajando en algo importante», le decía. Ahora ese mismo sonido me hacía sentir como si estuviera violando un espacio sagrado. Dentro encontré los restos organizados de una vida dedicada al trabajo y la familia. Sobres amarillentos de correspondencia antigua, recibos de libros ordenados por fecha, su lápiz mecánico alemán favorito que usaba para firmar contratos importantes, y algunas notas adhesivas descoloridas, con recordatorios en su letra pequeña y precisa. Llamar a Sofía. Rosas para aniversario. Cita con el médico jueves a las 4 p.m. No decir nada hasta tener resultados. Gabriela revisar propuesta de fondo nuevo. Esa última nota me hizo detenerme. La leí 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente las palabras. En el fondo del cajón, debajo de un libro de cuentas encuadernado en cuero rojo, que Antonio usaba para sus notas personales, encontré un sobre de papel manila que no reconocía. Sin etiqueta, sin fecha. Solo estaba allí como si hubiera sido escondido intencionalmente. Lo abrí con manos que temblaban ligeramente y encontré 3 hojas de papel que cambiarían todo lo que creía saber sobre los últimos meses de vida de mi esposo. La hoja superior era un borrador escrito a mano. La letra de Antonio, inconfundible, aunque más temblorosa de lo habitual, llenaba la página con una caligrafía reflexiva que yo conocía bien. Sin saludo, sin firma, solo una nota corta en esa voz pensativa. Gabriela insiste en que actualice el testamento. Dice que necesita reflejar los activos actuales y las nuevas leyes fiscales. Le pregunté por qué ahora cuando estoy tan enfermo, y dijo que precisamente por eso, por claridad legal, en caso de que algo suceda rápido. Dice que está siendo cuidadosa, pero me parece demasiado cuidadosa. Ha empezado a traer papeles ya preparados para que firme documentos que dice que elaboró para ahorrarme trabajo. No he firmado nada aún, pero la presión es constante. No le he dicho a Sofía. Sé que haría las preguntas que tengo miedo de hacer. Las preguntas sobre por qué mi nuera está tan ansiosa por reorganizar mi patrimonio, justo cuando soy más vulnerable. Miré el papel hasta que las letras se volvieron borrosas. Mis ojos repasaron cada palabra una y otra vez, buscando otro significado, una interpretación menos devastadora. Pero el mensaje era cristalino. Antonio había tenido dudas, había sentido que algo no estaba bien, y no me lo dijo porque no quería preocuparme o porque temía confirmar sus sospechas. La segunda página era una copia de un testamento que nunca había visto. No era la versión final que Gabriela presentó en la reunión, sino claramente un borrador anterior. Había anotaciones rojas por todo el documento, ediciones, correcciones, varias secciones circuladas. Mi nombre aparecía múltiples veces en la versión original. Una sección completa estaba dedicada a asegurar mi futuro financiero. En caso de mi fallecimiento, dejo mis bienes personales, incluyendo la residencia principal, el 50% de las acciones de la cadena de restaurantes y las cuentas designadas números.
5 Core 321 y 5 Con 822. A mi esposa Sofía Ramírez para garantizar su estabilidad e independencia económica de por vida. Pero esa sección entera había sido tachada con líneas rojas agresivas. Escrito a mano en el margen en una letra que no era la de Antonio. Había una nota: discutir modificaciones con G, consolidar bajo gestión única. La tercera página era un horario de citas mecanografiado en papel con membrete del hospital. Consultas legales intercaladas entre tratamientos cardíacos. 2 de las fechas coincidían con días que recordaba vívidamente. Días en que Antonio insistió en que me fuera a casa a descansar, mientras él solo dormía. No necesitas quedarte sentada viendo cómo duermo, mi amor. Ve a casa, date un baño, come algo decente, estaré bien por unas horas. Ahora entendía por qué había sido tan insistente. No estaba durmiendo, se estaba reuniendo con abogados, mientras yo confiaba en casa preparando su mole favorito para cuando regresara. El sobre era delgado, pero su peso emocional era aplastante. Lo sostuve en mis manos por un largo momento, sintiendo como si cargara la evidencia de una traición que había ocurrido bajo mis narices. Puse las hojas cuidadosamente sobre el escritorio, donde Antonio había trabajado por décadas, y me recosté en su silla de cuero. El ventilador del techo giraba lentamente arriba, produciendo el mismo sonido rítmico que había acompañado tantas de nuestras conversaciones nocturnas en ese espacio. Cerré los ojos y me permití recordar la última vez que Antonio y yo hablamos sobre nuestro testamento. Fue durante una cena tranquila unos meses antes del diagnóstico. Comíamos enchiladas que él había preparado, una de las pocas cosas que aún cocinaba. La conversación surgió naturalmente, después de recibir noticias de la muerte del esposo, de una amiga cercana. «Nunca sabemos cuándo será nuestro turno», dijo Antonio tomando mi mano sobre la mesa. «Pero quiero que sepas que no tienes que preocuparte por nada, Sofía. Me he asegurado de que estés protegida pase lo que pase». Recordé cómo se estiró sobre la mesa para tomar mi muñeca, cómo su pulgar trazó pequeños círculos en mi piel mientras hablaba. «Lo construimos juntos y siempre tendrás tu lugar en todo lo que hemos logrado». Ahora, sosteniendo estos documentos, me di cuenta de que esas habían sido sus intenciones originales. Pero algo cambió en los meses siguientes. Alguien cambió su mente, o al menos interfirió en sus decisiones. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio releyendo las páginas, hasta que el cielo pasó de negro a gris pálido, luego a los tonos dorados del amanecer. Filtrándose entre los árboles del jardín, vi la mañana tomar forma a mi alrededor, un rincón de luz a la vez, mientras mi mente procesaba la magnitud de lo descubierto. Para cuando el sol estaba completamente arriba, sabía con certeza que esto no era solo un error administrativo, no un malentendido o una interpretación legal incorrecta. Era deliberado, calculado, orquestado. Gabriela Pessan había manipulado a un hombre enfermo y vulnerable. Había usado su posición de confianza, su acceso, durante mis ausencias forzadas en el hospital, para alterar decisiones que Antonio y yo habíamos tomado juntos durante décadas de matrimonio. Puse las hojas de vuelta en el sobre manila y lo escondí cuidadosamente bajo una pila de revistas Discovery que Antonio coleccionaba en el armario del pasillo, donde nadie pensaría buscar. No sabía exactamente qué hacer aún. No tenía un plan completamente formado, pero sabía con una claridad que no había sentido en meses que no podía dejar que esto pasara sin respuesta. Antonio había confiado en la persona equivocada, y ahora estaba muerto, pero yo aún estaba viva y tenía voz. Era hora de usarla. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio productivo, llamé a Eduardo Sánchez.
No habíamos hablado en años, no desde la fiesta de jubilación de Antonio, cuando vendió su participación mayoritaria en la cadena de restaurantes y se enfocó en inversiones pasivas. Eduardo había sido el abogado personal de Antonio, durante 12 años el tipo de hombre que nunca alza la voz, pero aún comanda respeto en cualquier habitación. Tenía esa rara combinación de inteligencia legal aguda e integridad personal que Antonio siempre admiraba. Eduardo es uno de los pocos abogados que nunca me ha mentido, solía decir Antonio. Y créeme, he conocido a muchos que sí lo han hecho. Contestó al segundo timbre. Y cuando dije mi nombre hubo una pausa larga antes de responder. Su voz era calmada, pero detecté la sorpresa genuina debajo del tono profesional. Sofía dijo suavemente: «Me alegra mucho oírte, aunque imagino que no es en las mejores circunstancias». Mis condolencias por Antonio. Era un hombre excepcional. Le expliqué brevemente que necesitaba hablar con él sobre asuntos legales relacionados con el patrimonio. No entré en detalles por teléfono. Algo me decía que era mejor ser cautelosa hasta estar cara a cara. Acordó reunirse conmigo al día siguiente en un lugar neutral. «Conozco un lugar tranquilo en Condesa», dijo. «Café Milano en Avenida Ámsterdam. A las 11 te parece bien». Cuando colgué me paré junto a la ventana del estudio y miré al jardín trasero. Los árboles que Antonio había plantado hace 25 años estaban perdiendo sus hojas de otoño, creando una alfombra dorada en el césped que él había cuidado meticulosamente hasta que la enfermedad se lo impidió. «Estos árboles nos sobrevivirán a ambos», me dijo una tarde, mientras plantaba el último roble. «Cuando ya no estemos, alguien más se sentará bajo su sombra y pensará en el amor que pusimos al plantarlos». Tal vez los árboles no sobrevivan, pensé. Pero no iba a dejar que el silencio fuera lo último que Antonio dejara atrás. No mientras aún tuviera aliento para hablar por él. Al día siguiente, llegué al Café Milano 5 minutos antes de la hora. Era un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera desgastada y un ambiente que invitaba a conversaciones importantes. Eduardo ya estaba allí sentado en un rincón del fondo, con 2 tazas de café esperando. Se veía mayor que la última vez que lo vi, su cabello completamente gris ahora, pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad alerta que Antonio respetaba. Se levantó para saludarme con un abrazo genuino. No el tipo de contacto obligado que recibí en el funeral, sino el abrazo de alguien que realmente apreciaba a Antonio y entendía lo que su pérdida significaba. «¿Te ves bien, Sofía?», dijo, aunque ambos sabemos que no es del todo cierto. No perdí tiempo en cortesías. Saqué el sobre manila de mi bolso y lo puse sobre la mesa entre nosotros. «Necesito que veas esto, Eduardo, y necesito tu opinión honesta sobre lo que significa». Abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. Sus labios se apretaron en una línea cada vez más delgada mientras avanzaba por los documentos. Cuando llegó a la nota manuscrita de Antonio, su ceja derecha se levantó ligeramente, una expresión que recordaba de las pocas veces que vi a Eduardo, genuinamente sorprendido. No habló inmediatamente después de terminar, solo volteó las páginas de ida y vuelta, como si intentara armar un rompecabezas en su cabeza. Me senté quieta, mis manos alrededor de la taza de café que se enfriaba, observando su rostro, procesar la información. Verlo leer los documentos hacía todo más real de lo que había anticipado. Ya no eran solo sospechas en mi mente o papeles escondidos en un cajón, eran evidencia, y Eduardo los trataba como tal. Finalmente levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Cuando habló no fue con el pánico
o la indignación que podría haber esperado, sino con esa firmeza tranquila que me recordaba por qué Antonio confiaba tanto en él. «Esto es más que sospechoso», Sofía dijo con voz baja pero clara. «Esto es evidencia de manipulación intencional de un testamento bajo circunstancias de vulnerabilidad extrema». Sacó un cuaderno pequeño de cuero del bolsillo interior de su chaqueta y comenzó a hacer una lista meticulosa. Anotó fechas del sobre, nombres de las oficinas que Gabriela mencionó en la reunión, y circuló un detalle particular que yo no había considerado completamente: las firmas de testigos en el testamento que presentó Gabriela, dijo señalando una nota que había hecho. «¿Reconoces esos nombres?», negué con la cabeza. Nunca los había oído y definitivamente nunca estuvieron en nuestra casa. «Eso es muy importante», dijo Eduardo subrayando algo en su cuaderno. Antonio siempre usaba testigos que conocía personalmente. Su médico, el jardinero, vecinos cercanos. El hecho de que Gabriela trajera testigos externos sin consultarte o mencionártelo levanta banderas rojas enormes. Continuó explicándome las implicaciones legales. En casos donde hay evidencia de coerción o manipulación de una persona vulnerable especialmente, bajo tratamiento médico intensivo, los testamentos pueden ser impugnados con éxito. Acordamos proceder de manera estratégica. Eduardo comenzaría solicitando copias certificadas de todos los documentos testamentarios archivados en el registro público. También investigaría discretamente los antecedentes de los testigos que Gabriela usó. Mientras tanto, me dijo: «Mantén todo exactamente como está. No confrontes a Gabriela todavía. No le digas a nadie más sobre estos documentos. Necesitamos construir un caso sólido antes de mostrar nuestras cartas». Cuando salí del café esa tarde por primera vez en semanas, sentí como si tuviera algo de control sobre mi situación. No era mucho, pero era un comienzo. De vuelta en casa, guardé el sobre en la caja fuerte que Antonio y yo usábamos para documentos importantes. Luego me senté en su escritorio y abrí su calendario de escritorio, un planificador de cuero marrón, donde anotaba todas sus citas importantes. Gabriela había tomado la mayoría de sus pertenencias personales después del funeral. Sus libros de negocios habían sido donados a la biblioteca de la universidad, sus trajes dados a caridad y sus palos de golf enviados a su mejor amigo del club. Pero el calendario seguía allí quizás porque parecía demasiado mundano para ser valioso. Para Gabriela era solo un planificador viejo. Para mí era un mapa de los últimos meses de vida de Antonio. Fue allí donde encontré el nombre que me heló la sangre: Luis Vargas. Estaba escrito a lápiz en un martes por la mañana, circulado con una hora específica. 10:30 a Vargas. Privado. Reconocí el nombre vagamente. Luis era un consultor fiscal legal que Antonio había conocido años atrás a través de una fundación benéfica, donde ambos eran miembros del consejo. No lo habíamos visto socialmente en años, pero recordaba que Antonio lo respetaba profesionalmente. Lo que me perturbó no fue el nombre en sí, sino las circunstancias. Esa cita había sido programada durante los peores días del tratamiento de Antonio, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos por más de unas horas. ¿Por qué habría acordado reunirse con un consultor legal cuando estaba tan débil? Y más importante, ¿por qué nunca me mencionó esa reunión? Llamé a Eduardo inmediatamente y le conté sobre el descubrimiento. Su respuesta fue inmediata. «Necesito hablar con Luis Vargas». Si Antonio se reunió con él durante el tratamiento, Luis podría haber sido testigo de algo que Gabriela no quería que documentáramos. Los siguientes 3 días pasaron en una agonía de espera.
Eduardo había logrado contactar a Luis, pero arreglar una reunión discreta tomó tiempo. Luis aparentemente estaba nervioso sobre discutir cualquier cosa relacionada con Antonio, sin autorización legal específica. Finalmente, Eduardo lo convenció de reunirse con nosotros, bajo estricta confidencialidad. La cita se programó para el viernes por la tarde en la oficina de Eduardo. Cuando llegué, Luis ya estaba allí. Era un hombre de unos 50 años delgado, con el tipo de nerviosismo que sugiere que sabe algo importante, pero teme las consecuencias de compartirlo. Eduardo manejó la conversación con su tacto profesional habitual, pero fue directo sobre por qué estábamos allí. Luis, necesitamos entender qué discutiste con Antonio durante su reunión en abril. Hay irregularidades en su testamento final que nos preocupan. Luis se removió incómodo en su silla por un momento. Luego comenzó a hablar con la voz de alguien que había estado cargando un peso. Antonio llegó a mi oficina luciendo terrible. Comenzó. Había perdido mucho peso, tenía dificultad para concentrarse. Me dijo que necesitaba una segunda opinión sobre algunos cambios testamentarios que su nuera proponía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me mostró borradores de documentos que ella había preparado, cambios significativos en la estructura del fideicomiso familiar. Transferencia de poderes, que habían estado distribuidos entre él y su esposa a una sola persona. Luis pausó mirándonos a ambos. Antonio me preguntó si esos documentos eran legalmente sólidos, pero más importante, si le parecían justos. Dijo que su esposa había sido su socia en todo durante décadas y que no entendía por qué necesitaba ser removida de las decisiones ahora. ¿Qué le aconsejaste?, preguntó Eduardo. Le dije que los documentos eran legalmente válidos, pero que me parecían agresivos. Le sugerí que esperara hasta sentirse mejor, que involucrara a su esposa en las discusiones, que quizás buscara una mediación familiar antes de hacer cambios tan drásticos. Luis se inclinó hacia adelante. Antonio me dijo que su nuera insistía en que los cambios eran urgentes por razones fiscales, pero cuando revisé los números, no vi ninguna urgencia real. Los beneficios fiscales que ella mencionaba eran marginales. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Antonio me pidió que preparara un análisis independiente de las propuestas de Gabriela. Dijo que quería tener todos los hechos antes de tomar una decisión final. Programamos una segunda reunión para la semana siguiente. Luis pausó su expresión, volviéndose más sombría. Pero Antonio nunca regresó para esa segunda reunión. En cambio, recibí una llamada de Gabriela cancelando la cita. Me dijo que Antonio había decidido proceder con los planes originales y que ya no necesitaba mis servicios. El silencio en la oficina de Eduardo fue absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico, mi propio corazón latiendo. ¿Conservaste alguna documentación de esas reuniones?, preguntó Eduardo. Luis asintió. Tengo las notas de nuestra conversación y copias de los documentos que Antonio me mostró. No son legalmente vinculantes, pero prueban que Antonio tenía serias reservas sobre los cambios que estaba siendo presionado a hacer. Eduardo y yo intercambiamos una mirada. Esta era la evidencia que necesitábamos, la prueba de que Antonio no había hecho estos cambios por voluntad propia, sino bajo presión y manipulación. Cuando Luis se fue esa tarde después de entregar copias de toda su documentación, me quedé en la oficina de Eduardo, sintiéndome como si hubiera encontrado las piezas faltantes de un rompecabezas cruel. «Tenemos suficiente para impugnar el testamento», me dijo Eduardo. Evidencia de coerción, documentación de las dudas de Antonio, testimonio de un profesional independiente, pero necesitas estar preparada para lo que viene.
¿Qué quieres decir? Gabriela no se rendirá sin pelear. Tiene mucho que perder, no solo el dinero, sino su reputación profesional. Contratará a los mejores abogados que el dinero pueda comprar y tratará de desacreditar todo lo que presentemos. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana de su oficina. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus oficinas y hogares. Antonio confiaba en ella. Dije finalmente. La veía como la hija que nunca tuvimos, y ella usó esa confianza para manipularlo cuando estaba más vulnerable. Me volví hacia Eduardo. No se trata solo del dinero, aunque es importante. Se trata de honrar la memoria de Antonio, de asegurar que su verdadera voluntad sea respetada. Eduardo asintió. Entonces procedemos. Prepararé la documentación para impugnar el testamento. Será un proceso largo, pero creo que tenemos un caso muy fuerte. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, no porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente tenía un plan, aliados y evidencia. Antonio no había querido dejarme desprotegida. Había sido manipulado, coaccionado, quizás incluso engañado, pero sus intenciones originales eran protegerme y honrar nuestro matrimonio. Ahora era mi turno de proteger esas intenciones y luchar por la justicia que él no pudo asegurar por sí mismo. La batalla legal que siguió fue intensa pero reveladora. Durante los meses siguientes, el caso se desarrolló exactamente como Eduardo había predicho. Gabriela contrató uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, gastando lo que debían ser cientos de miles de pesos en honorarios legales para defender su posición. Su estrategia fue predecible. Me pintaron como una viuda amargada que no podía aceptar las decisiones legítimas de su esposo. Alegaron que Antonio había hecho los cambios testamentarios por voluntad propia, basado en su experiencia empresarial y su deseo de proteger el patrimonio familiar de complicaciones emocionales. Pero teníamos algo que no esperaban: la verdad documentada meticulosamente. La evidencia que presentamos fue abrumadora. Emails internos de la oficina de Gabriela mostrando discusiones sobre acelerar la transferencia y minimizar la participación de la esposa. Testimonios de Luis Vargas y otros profesionales que interactuaron con Antonio en sus últimos meses, análisis de escritura, que demostraron inconsistencias en las firmas del testamento final. Pero lo más devastador fue cuando Eduardo obtuvo los registros médicos completos de Antonio. Demostraron que en las fechas en que supuestamente firmó los documentos más importantes, Antonio estaba bajo medicación fuerte para el dolor que afectaba significativamente su capacidad de juicio. El punto de quiebre llegó durante el testimonio de una enfermera del hospital que recordaba haber visto a Gabriela presionando a Shahzad Antonio para firmar papeles mientras estaba sedado. Le dije que quizás era mejor esperar hasta que estuviera más alerta, testificó la enfermera. Pero ella insistió en que era urgente. Cuando todos los testimonios fueron presentados, cuando toda la evidencia fue revisada, el juez no tuvo dificultad en llegar a su conclusión. «Es claro para este tribunal», dijo durante el fallo final, «que el testamento presentado por la señora Gabriela Ramírez no refleja la verdadera voluntad del señor Antonio Ramírez, sino que fue obtenido a través de manipulación y coerción de una persona en estado vulnerable. No solo anuló el testamento fraudulento, sino que ordenó la restauración del testamento original que Antonio y yo habíamos preparado juntos años antes. Además, Gabriela fue obligada a pagar todos los costos legales y enfrentó una investigación por fraude que eventualmente la llevó a perder su licencia para practicar derecho corporativo. Pero para mí,
La victoria más importante no fue financiera, fue la vindicación de Antonio, la confirmación de que el hombre que había amado por 40 años nunca había querido abandonarme o traicionarme. Había sido víctima como yo de alguien que usó su amor y confianza en su contra. 6 meses después del fallo, me encontré parada en el mismo jardín donde había comenzado esta historia, donde me quedé sola después del funeral, sintiendo como si hubiera sido borrada de la vida de Antonio. Pero ahora ya no estaba sola. Tenía justicia, tenía la verdad y la certeza de que Antonio estaría orgulloso de la mujer que luchó por honrar su memoria. Los árboles que él plantó estaban brotando nuevas hojas, y yo también, no como víctima, sino como sobreviviente, que encontró su voz cuando más la necesitaba. Si alguna vez te sientes invisible en tu propia familia, si alguien intenta borrarte de la historia que ayudaste a quien a escribir, recuerda mi historia. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Solo necesitas el coraje para buscarla y la fuerza para defenderla. Antonio siempre decía que los árboles que plantamos nos sobreviven. Tenía razón, pero ahora sé que las verdades que defendemos también nos sobreviven. Y ese es un legado aún más poderoso. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Tu lugar en la historia familiar no está en venta y tu voz merece ser escuchada. No importa cuánto tiempo tome encontrar el coraje para usarla.